Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, el grupo 4, presentado por Frank Poma, Cristian Martínez, Richard Cruz y el que les habla, Eric Rivera, les hablará acerca del diseño de carretera en la ruta Zumbilca al monasterio Nazarenas. Bueno, empezando con la introducción, en el Perú no hay una conectividad óptima debido a la falta de carreteras y una infraestructura vial ineficiente, lo que genera pérdidas significativas en comparación con otros países. El Perú también tiene solo 0,05 kilómetros de pavimentación por cada kilómetro cuadrado de tierra. Una ruta que necesita una buena conexión vial es la que va desde Zumbilca hasta el monasterio de las Arenas. Para lograr esto, se necesita un diseño adecuado de la carretera que incluya un ancho de calzada, señalización vial y radios correctos. Pasamos a la parte de objetivos. Los objetivos se podemos encontrar como objetivo general el diseñar una carretera desde Zumbilca al monasterio de las Arenas. Luego, los específicos serían conocer si existen interferencias en el trazo de ruta de la carretera usando un GIS. Luego, clasificar la carretera usando datos como la población beneficiada, que es el IMDA, la topografía del terreno para el uso de parámetros correctos en el diseño de la carretera y finalmente aplicar los datos obtenidos para el diseño de la carretera utilizando un software que nos permita el diseño, valga la redundancia, de la carretera, utilizando las curvas de nivel. Pasamos a la metodología. La metodología utilizada es experimental, ya que nos basamos en datos geoespaciales obtenidos de páginas como el SIGGRID o el SIGDA. Se utilizó el software GIS para planificar la ruta y se realizaron análisis de viabilidad considerando factores como la distancia, la pendiente, costos y accesibilidad. También se utilizó el software Civil 3D para crear alineamientos, perfiles, secciones transversales y se realizó una revisión exhaustiva para asegurar la seguridad y funcionalidad de la carretera propuesta. Esta metodología permitió una planificación precisa y eficiente aprovechando la información proporcionada por las bases de datos geoespaciales. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el ArcGIS. Se presentarán los pasos para la obtención del mapa con los diferentes gráficos y datos. En ellos se observará que el área de estudio está apto o no para la construcción de una carretera. Como primer paso tenemos la búsqueda de la ruta en el Google Earth. Para la selección del área donde se realizará una ruta de trabajo, primero se buscó una zona donde de un punto a otro sea necesaria una carretera, ya sea para mejorar un atractivo turístico o cultural. En este caso, la ruta del distrito de Zumbilca une a un monasterio, que es el monasterio de Nazarenas. Como podemos observar aquí, de Zumbilca al monasterio. Continuando con, después de eso se hizo la recolección de información en las plataformas digitales como es el SIGGRID, el GeoCatMin, también el INGEMET. Para la construcción de una carretera, primero se necesita saber si en dicho tramo que vamos a realizar la ruta pertenece a una zona arqueológica, a un catastro minero o se encuentra en una zona de riesgo, ya sea un movimiento de masa. Por ello usamos estas plataformas digitales. Como podemos observar en las imágenes, no, no hay ninguna de esas, este, en nuestra área no hay ninguno de esos problemas como es una zona arqueológica, un catastro minero o tampoco tiene una zona de riesgo. Y bueno, finalmente se hace la importación de los datos al programa ArcGIS. Eh, Luego de importar dichos datos en el programa, podemos obtener toda la información en solo esta, que es el ArcGIS, en solo este programa. Del mismo modo, se puede definir la ruta seleccionada de la propuesta uno que no cuenta con alguna interferencia. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Richard Cruz y continuando ahora con la clasificación de la carretera, hemos visto que el dato de nuestra carretera era muy similar a otra carretera. Por lo tanto, nuestro IMDA, este, vimos que era 181 vehículos diarios. Y como es 181 y es menor a 400 vehículos al día, pusimos que era una carretera de tercera clase, con una calzada de 2 carriles de 3 metros de ancho mínimo. Y nuestra carretera fue dividida en 4 tramos. Y
Por el Google Earth podemos darnos cuenta que es una carretera de tipo accidentada. Y como es de tipo accidentada, este, varía entre velocidades entre 30 y 50, 30, 40 y 50 kilómetros. Y como es 30, 40 y 50 kilómetros y es de tercera clase, la pendiente máxima varía entre el 10% y el 8%, pero para ese trabajo hemos escogido una pendiente de 10%. Pasando al uso del software Civil 3D, en primer lugar se pasa con la creación de la superficie. Una vez creadas las curvas de nivel usando el software Global Mapper, se pasa a la creación del Civil, se pasa a la creación de la superficie en el Civil 3D. Esta superficie es básicamente la representación de las curvas de nivel en 3D. En esta superficie se podrá crear la línea gradiente para que sí se encuentre en 3 dimensiones. Los pasos para crear la superficie es primero darle a la opción crear superficie en el Civil 3D y poner un nombre. Con eso habrá que desplegar todas las flechitas hasta llegar a la opción Contours, que significa curvas de nivel. Y con eso seleccionar las curvas de nivel en el Civil y darle un nombre. Y así se crearía la superficie. Luego solo se selecciona toda la curva de nivel que estará sombreada por un color, en mi caso amarillo, y darle a Object Viewer. Y ahí se puede ver la imagen de la superficie creada. Luego, una vez esto, se pasa a la creación de la línea gradiente. Para todos los tramos, los pasos de la línea gradiente son los mismos. Lo único que cambiará son las pendientes, que ya se explicará más adelante cómo se han obtenido. Para la creación de la línea gradiente se usó la extensión rasante 1, la cual nos servirá para definir las circunferencias y que éstas corten cada curva de nivel, considerando una cada pendiente para distintos tramos, ¿no? Para usar esto se llama a la extensión rasante 1 en el Civil y esta te pedirá datos como la pendiente de diseño, que por ejemplo puede ser un 6%, y las curvas cada X metros, que esto significa la distancia entre cada curva de nivel, que para nuestro caso es cada 2 metros. Y luego se escoge un punto de inicio, como se puede ver en la imagen, un punto de inicio, y el siguiente punto será la intersección entre la circunferencia y la cota de nivel, siempre bajando una curva de nivel para mantenerla pendiente, como se puede ver en la figura 21. Y finalmente, con una línea se unen los centros, y esto sería básicamente la creación de la línea gradiente. Y ya ahora se pasará a explicar cómo se creó la línea gradiente para todos los tramos, tramo 1, 2, 3 y 4. Ahora, en la línea gradiente del tramo 1, que es la parte que me tocó a mí, que es la parte que va desde Zumbilca, exactamente desde Zumbilca, es la primera parte que es aproximadamente 5 kilómetros. Lo he dividido en tres subtramos. El primer subtramo, teniendo una distancia de 3,23 kilómetros, distancia, yendo a una distancia hasta 4,4 kilómetros y la última hasta los 5 kilómetros. Y bueno, y se ha calculado también la pendiente en cada subtramo. En el primer subtramo saliéndonos un 3,7% de pendiente, en el segundo tramo un 8% de pendiente y en el tercer tramo un 6,1% de pendiente. Pero para que la variación de pendientes no sea tan brusca, lo hemos redondeado a aproximadamente 4%, 7% y 6% respectivamente en cada subtramo. Y bueno, y así es como se hizo el cálculo de las pendientes. Se hizo la resta de entre las cotas y se dividió entre la longitud del tramo. Y se multiplicó por 100 para hallar el porcentaje de la pendiente. Y saliéndonos el radio de la circunferencia en el tramo 1, 0,53, 0,538. En el tramo 2 también se hizo lo mismo, se restó las cotas y se dividió entre la longitud del tramo y nos salió una pendiente de 8,03 y en la tercera se hizo lo mismo también, se restó las cotas y se dividió entre la longitud del tramo. Y al final nos salió así el primer tramo. Bien, ahora voy a hablar sobre mi línea gradiente en el tramo 2. Para este tramo es de 5,22 kilómetros. Se dividió en 4 tramos según el perfil de elevación que nos muestra el Google Earth. Para un mejor diseño pendiente, se calcularon las pendientes en cada tramo para realizar el radio en las curvas.
Como podemos observar en la imagen, se dividió en 4 subtramos, cada uno con diferente pendiente. Posterior a la división de tramos, se decidió calcular la pendiente en cada uno de ellos. Para el primer tramo tenemos una pendiente de 8, en el segundo una de 7, en el tercero una de 6 y en el cuarto una de 4. Se podría optar por tomar una sola pendiente en los 3 primeros, ya que no hay mucha diferencia de la pendiente, pero decidimos dejarlo así con los radios respectivos. Como había mencionado, dejamos con los radios respectivos en cada tramo y se empezó a realizar el diseño de la línea gradiente para la primera ruta, que es en el tramo 2. Acá se puede observar mejor. Y acá. Línea gradiente tramo 3. Bueno, cada integrante tuvo que realizar el trazado de 5 kilómetros. En mi caso, dividí los 5 kilómetros en 4 subtramos, siendo 3 tramos de 1 kilómetro y un tramo de 2 kilómetros. Gracias al programa Google Earth Pro se puede apreciar cómo varía el perfil de elevación y a su vez la pendiente. También se calcularon la pendiente para cada subtramo. En el primer tramo está señalado una línea morada, el segundo una línea verde, el tercero de una línea naranjada y el último de una línea azul, siendo el tercero el tramo de 2 kilómetros. Una vez obtenido, una vez subdividido los tramos, se pueden ver las cotas finales e iniciales y después de eso se procede a hallar la pendiente respectiva para cada subtramo. En este caso, las pendientes varían entre un 3,2%, la mínima hallada, que fue en el primer subtramo, y 5,6%, la máxima hallada que se dio en el último tramo. Eh, en estos casos de trazado se tiende a rellenar o cortar, dependiendo de cómo fue variando el perfil de elevación de la ruta. En mi caso, bueno, en ciertos puntos se rellenó y en otros, como en este último, se tiene que cortar. La aproximación que se utilizó fueron las siguientes: 4% en el primer subtramo, 5%, 4% en el segundo, en el tercero, y otra vez 5% en el cuarto, en el último subtramo. Con esas pendientes, bueno, acá se puede explicar en las tablas más detalladas el, la línea gradiente. En el primer subtramo salió una pendiente de 3,2%, pero anteriormente les dije que fue aproximado a un 4%. En el segundo subtramo sí salió 5% exactamente. En el tercer subtramo salió 3,3% y se aproximó a un 4%. Y en el último subtramo, que fue el cuarto, se salió una pendiente de 5,6%, pero fue aproximada a un 5%. La única diferencia entre los cuatro recuadros es que en el tercer subtramo se utilizó una longitud del tramo de 2000 metros. Una vez obtenido las pendientes, es decir, el radio de circunferencia y cuántas circunferencias se van a utilizar, se pasó a planear en el Civil 3D el trazado de ruta. En esta imagen se puede observar la obtención de pendientes para cada tramo. En 3 de las pendientes allá se aproximó a números enteros, como ya anteriormente he dicho. Y bueno, se hallaron las pendientes. Una vez halladas las pendientes, se realizó el trazado de la línea gradiente en el software Civil 3D. Cabe recalcar que estos subtramos están divididos por estas líneas verdes que son rectas y son visibles, como se puede apreciar en la imagen, para notar la diferencia, para ver el cambio de cada subtramo. En este caso sería el primero, esta parte, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Finalmente, para la línea gradiente de tramo 4, este tramo es al igual que los demás de 5 kilómetros. Para mi caso, lo he dividido en 5 tramos de cada uno 1 kilómetro, utilizando el software Google Earth Pro. Este tramo de 5 kilómetros va desde Quipán hasta Huamantán. Subdividido el tramo en 5, se procede a calcular las pendientes de diseño
para cada uno, ¿no? Y usando el software Google Earth Pro, ¿sí? Se notó que el subtramo 1 y el subtramo 2 cuentan con pendientes casi similares, que varían aproximadamente solo un 0,1%, por lo que se decidió que estos tramos se trabajen en conjunto. En sí sería subtramo 1, 2, subtramo 3, 4 y 5, ¿no? Y se utilizó la tabla en Excel para poder hallarse, insertaron las cotas iniciales y finales. Con esto se obtuvo la diferencia de cotas, luego la longitud de tramo, que puede ser 2 kilómetros o 1 kilómetro, se procedió a dividir, se dio la pendiente, y con esta pendiente se pudo hallar el radio de circunferencia. Como por ejemplo, se puede tener acá, del subtramo 3, una cota inicial de 3.410 y una cota final de 3.350, y una diferencia de cotas de 60. Y la longitud de tramo fue de 1 kilómetro, es decir, 1.000 metros. Entonces, dividiendo esto de 60 y 1.000, se obtiene una pendiente de 0,06. Y con esta pendiente, relacionándolo con las curvas de nivel que se encuentran cada 2 metros, se obtiene un radio de circunferencia de 33,3 metros aproximadamente. Y con esto ya se pasó a la elaboración de la línea gradiente considerando los pasos ya comentados anteriormente. Y se puede ver en este gráfico los 5 subtramos, mostrándose en diferentes colores como verde, celeste, morado, amarillo y azul. Cada tramo de 1 kilómetro, con distintas pendientes, como puede ser de 6%, 4%, 3,5%, otro de 6,25% y así. Y finalmente, con todos los tramos establecidos del tramo 1 al 4, se obtuvo ya la línea gradiente total, ¿no? De los 20 kilómetros, como se puede ver en el civil que estoy proyectando ahora. Ahí se muestran todos los tramos en diferentes colores. El tramo 1 de color blanco, el tramo 2 de color amarillo, el tramo 3 de morado y por último el tramo 4, el que estoy explicando, de verde, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.